¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este programa especial Taekwondo hecho en México. Un arte marcial de origen coreano con casi ya 4 décadas en nuestro país que nos ha dado logros internacionales y el más sonado, Beijing 2008. La constancia de muchos maestros, la disciplina de los competidores, pero sobre todo el esfuerzo de las familias han hecho que México se haga una auténtica fábrica de campeones. En este programa vamos a ver cómo se originaron las primeras escuelas, el trabajo que hicieron los primeros maestros y vamos a ver una historia de estrellas. Total, esta es una historia de éxito. Empezamos. Es el arte del combate con los pies y las manos. Es el Taekwondo, considerado una de las artes marciales más completas del mundo. La velocidad y efectividad de sus movimientos lo convierten en uno de los más espectaculares. Los inicios del Taekwondo en México se remontan a 1969, cuando el profesor Dae Won Moon abrió la primera escuela de este arte marcial. Debido a lo impactante de la técnica, que no se conocía hasta ese entonces en nuestro país, muchos jóvenes que practicaban el karate comenzaron a tomar clases con Moon. Cuando vieron al profesor Moon hacer sus combates y vieron como su habilidad de poder también impartir y instruir, entonces lo hizo era algo tan dinámico que hizo que empezara una revolución interna dentro de lo que era aquel entonces el karate en México. Llega el profesor Moon y vienen los saltos, vienen los giros, vienen las patadas dobles combinadas, entonces ahí es donde vino el inicio del boom del Taekwondo con todas estas generaciones. Junto con Dae Won Moon llegó Ramiro Guzmán, quien a pesar de ser muy joven, ya era experto en artes marciales. Ambos, con dedicación y esfuerzo, entrenaron a la primera generación de cintas negras, entre quienes destacan José Luis Olivares, Isaías Dueñas y Miguel Ángel Esquivel. Los entrenamientos eran de gran intensidad, y la competencia que se desarrolló al interior del grupo dio como resultado que el nivel se elevara rápidamente. Todos hacíamos combate con Ramiro Guzmán, con José Luis Olivares, con Isaías Dueñas y cuántos nos faltaban más. Entonces así nos jugábamos y eran clases. Si no llegábamos lastimados a la casa, o sea que mi mamá me decía cuando llegaba siempre con hielo y todo, dice, ¿cómo le gusta? Todas las clases eran unos combates eran muy duros. Después del primer campeonato mundial realizado en Seúl en 1973 y donde México logró el tercer lugar general, la primera generación dejó la escuela de Dae Won Moon para comenzar a dar clases en otros puntos de la ciudad. Sin embargo, el lugar que fundó seguía siendo el sitio donde se concentraban los jóvenes con mayor talento del país. Estar seleccionado era ya estar obviamente en la elite del Taekwondo, pero luego ir a la escuela central a entrenar con el profesor Moon era también todavía como... era entrar a un espacio muy importante en el Taekwondo de México y del mundo, ¿no? En los primeros 3 campeonatos mundiales, México obtuvo el tercer lugar, demostrando así su potencial. Pero ese fue solo el inicio. 1979 es un parteaguas para el Taekwondo mexicano. En Stuttgart, Alemania, se lleva a cabo el 4º campeonato mundial y México, apenas con 10 años de práctica, se ubica en el 2º lugar del medallero, solo abajo de Corea con 7 medallas, 1 de oro, 4 de plata y 2 de bronce. Esta fecha también es representativa porque la primera generación de medallistas como Ramiro Guzmán y como Jaime de Pablos se une a una segunda generación que viene atrás, representada por Óscar Mendiola, campeón mundial, Manuel Jurado y Reinaldo Salazar, que por cierto es padre de nuestros competidores olímpicos, Óscar e Iridia. Aquí es donde se inicia la tradición de los campeones. En el año de 1979, Alemania albergó el 4º campeonato mundial de Taekwondo. México comenzó su preparación para afrontar este compromiso con la intención de mejorar lo hecho hasta el momento. Una vez más, la escuela del profesor Dae Won Moon se convirtió en el cuartel general de la selección nacional. Lo que pasa es que en aquel entonces estaban las escuelas del profesor Dae Won Moon y estaba José Luis Olivares en Satélite y había varias escuelas muy fuertes y cada quien entrenaba en su escuela. Una vez que estaba conformada la selección nos juntábamos para entrenar, ya sea en alguna escuela en particular, en Central, que él se llamaba, en Avenida Nuevo León, o a veces inclusive íbamos a la escuela de Satélite. Yo nunca había entrenado en la escuela del profesor Dae Won Moon hasta que quedé seleccionado. Entonces fueron entrenamientos muy fuertes, eran entrenamientos a las 9 de la noche
Eran entrenamientos de 9 de la noche a 11:30 de la noche. Y era entrenar pues, para el campeonato mundial, ¿no? Todos tenían claro que los intereses del grupo estaban por encima de los personales, así que hubo algunos que tuvieron que realizar un sacrificio extra. En ese momento también yo tuve que ceder mi peso, que era a los 58 kilos. Bajé hasta 52 para poder dejar que Reinaldo Salazar entrara en esa división y tener tener una presa más para México. La selección arribó a Alemania una semana antes de la competencia. Manuel Jurado había quedado fuera de la selección, pero había una esperanza. Una lesión que sufrió durante un entrenamiento aquejaba a Guillermo Aragonés. Alguien ya me había dicho que Guillermo estaba lastimado y que posiblemente no iba a competir, que me llevara yo todas mis cosas. Entonces me llevé mi dobo, me llevé todas las fotografías, toda la documentación que en un momento dado me fueron a requerir. Y así fue. Si Guillermo combatía, corría el riesgo de fracturarse una costilla y perforar su pulmón. El profesor Daewon Moon decidió no arriesgarlo y su lugar fue ocupado por Manuel Jurado. Su actuación fue buena, tanto que ganó una medalla de plata. Reinaldo Salazar, Jaime de Pablos y Pablo Arismendi también subieron al podio en segundo lugar. Pero sin duda la estrella de ese mundial fue Oscar Mendiola, quien dio a México su primera medalla de oro en un campeonato mundial de Taekwondo. Me sentía ganador, me sentía que había podido derrotar al inglés y así fue. El juez central me levanta la mano, todo el equipo mexicano se mete al área, me empiezan a levantar, me empiezan a aventar y fue la verdad un momento súper especial para mí y para toda mi vida, ¿no? Y la cosecha de medallas continuó. Carlos Obregón y Ramiro Guzmán se adjudicaron medallas de bronce. Nosotros teníamos la confianza que sí íbamos a quedar ahí. Eso no era duda entre nosotros. Entre los 8 que íbamos ahí, sabíamos que de los 8, 6 íbamos a estar ya con medallas. Esa fue la mejor actuación de México en un campeonato mundial. En total se trajeron a casa 7 preseas y esa marca sigue vigente hasta nuestros días. Después del campeonato de Stuttgart, Alemania, el taekwondo mexicano entró en crisis. Hubo divisiones y pugnas internas, pero a pesar de eso continuó la cosecha de medallas en campeonatos mundiales. Regresamos. A principios de los 80s, el taekwondo entró en crisis. Al inicio de los 80, el taekwondo tenía poco más de una década de haber llegado a nuestro país y México era ya subcampeón mundial. Sin embargo, algo no andaba bien. Mudo Kwan, la organización que manejaba por completo a este deporte y que agrupaba a todas las escuelas de la especialidad, se dividió. El profesor José Luis Olivares, uno de los pilares de la asociación y entrenador de un gran número de campeones mundiales, decidió separarse y fundar el Instituto Mexicano de Taekwondo. Muchos lo siguieron. La verdad es que hubo ahí unas fricciones muy fuertes. Se salió José Luis Olivares de la asociación del profesor Moon y puso su propia institución. Fue muy criticado, fue muy juzgado y yo estaba muy del lado de mi escuela. Y me seguí. Yo estuve 25 años con el maestro Daewon Moon. La diversificación de ideologías y la falta de coordinación y de objetivos comunes ocasionaron una disminución en el nivel técnico. Y peor aún, estos problemas entre dirigentes provocaron la cancelación del Campeonato Mundial que se celebraría en México en el año de 1981. La sede fue entonces cambiada a Guayaquil, Ecuador, pero se realizó hasta 1982. Participaron 36 países y México quedó en cuarto lugar. Oscar Mendiola obtuvo medalla de plata, al igual que César Rodríguez. Todos los coreanos en aquel tiempo pues eran muy superiores técnicamente. Sin embargo, pues nosotros teníamos la cualidad ya por naturaleza pues de enfrentarnos a cualquier persona, fuera de color o fuera oriental o fuera latinoamericano, cualquier competidor, estábamos preparados para ello. Ignacio Blanco, Fernando Celada y Javier Mayén se quedaron con bronce. Al año siguiente se hizo aún más evidente el problema en el taekwondo. En el Campeonato Mundial de Copenhague en 1983, César Rodríguez repitió presea de plata y Gustavo San Ciprián ganó bronce.
Esas fueron las únicas medallas. Pero la situación empeoró, y durante el Campeonato Mundial de Seúl 1985, solo Gustavo San Ciprián pudo subir al podio con su metal plateado. Viendo a todos mis compañeros que iban perdiendo, cómo se desesperaba el maestro Daewon Moon y mis otros entrenadores, yo lo que quería era como regresar un poco de lo que me habían dado, y no había más que ganar. Y así fue, llegué a la final con el coreano. Otro problema que enfrentaba el taekwondo era la falta de apoyos gubernamentales. No había estímulos económicos como los hay actualmente. Los estímulos realmente eran que nos daban un pants y que decía México y nos traíamos nuestro escudo. Y de esa manera nosotros nos íbamos más motivando para poder representar a México, no por el interés económico, sino por la moral que nos inyectaban y el entrenamiento tan férreo que era poder llegar a cualquier parte del mundo. Fue hasta 1985 cuando los organismos deportivos del Estado comenzaron a participar en la organización de los eventos y en los procesos selectivos de los equipos representativos. Ya para 1988, año en el que el taekwondo fue incluido por primera vez en los Juegos Olímpicos como deporte de exhibición, esta disciplina estaba más estructurada, aunque la tensión entre los diversos grupos continuaba. Ese año, Enrique Torroella, Mónica Torres y Manuel Jurado ganaron medallas de bronce. Yo estoy feliz porque la brecha que nos tocó abrir en el olimpismo hace 20 años, pues ya se está volviendo una supercarretera, ¿no? Yo creo que los logros han sido ascendentes. Después de esta incursión en la justa olímpica, el reglamento internacional de competencia se modificó y los combates se volvieron más espectaculares. En la década de los 90, las competencias se vuelven más espectaculares y más rápidas. También fue significativa estas fechas porque se logra la primera medalla olímpica en Barcelona 92 con William de Jesús. Sin embargo, el competidor que duró 10 años en los mejores del mundo se llama Víctor Estrada. En los 90 la acrobacia invadió al taekwondo. En la última década del siglo XX, la técnica de esta disciplina sufrió un cambio radical y se incluyeron movimientos que requerían aún más habilidad. Se comenzaron a utilizar los saltos y a dar 2 o 3 patadas en el aire. En esa época las mujeres empezaron a empujar fuerte. Eran pocas y por eso debían entrenar con los hombres y estar a su nivel. En aquel entonces, en 88, cuando estaba un Miguel Ángel Aragonés, un Antonio Alcalá, un Ignacio Blanco, un Oscar Mendiola y yo compitiendo, a mí me ponían a entrenar con ellos. Yo era la única mujer que estaba entrenando y me ponían a la par y me sacaban el aire y me pegaban en la cara. En 1991, en Atenas, Grecia, se realizó el 10º Campeonato Mundial Varonil y apenas el tercer femenil. Un hombre, Hugo García, y 2 mujeres, Mónica del Real y Dolores Nole, obtuvieron medallas de bronce, a pesar de las complicaciones que representó para ellas llegar hasta ahí. Llega el tercer round y se empatan los cartones. Después, como está muy cerrado y en aquel entonces era 3 rounds de 3 minutos, la griega ya se sentía ganadora, ¿no? Dijo, no, pues ahorita por superioridad y por estar en casa, pues me la van a dar a mí. Pero resulta que 30 segundos antes de que se acabe el round, el entrenador griego empieza a festejar, la griega empieza a festejar y yo le conecto una circular al peto. Y entonces se voltean los cartones, quedamos 4-3, favor yo, y yo elimino a la griega de ese mundial. Y eso ya me daba el pase a medallas en ese mundial. La espectacularidad que adquirió el taekwondo logró que esta disciplina se incluyera nuevamente como deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Fue aquí cuando el taekwondoín mexicano William de Jesús logró la primera medalla de oro olímpica en la especialidad. Mónica Torres y Dolores Nole obtuvieron el bronce. Pero sin duda el competidor estrella en la década de los 90 fue Víctor Estrada. Ganó un campeonato mundial junior, un campeonato mundial estudiantil, 2 copas del mundo y medalla de bronce en Sydney 2000, fecha en el que taekwondo fue incluido oficialmente en los Juegos Olímpicos. Cuando te cae, como diríamos en el argot, cuando te cae la neta, ¿no? O sea, cuando te dices, volteas y de repente dices, ah caray, o sea, lo que dicen es cierto, puedo ser medallista, ¿no? Y cuando te cae ese 20, por lo general tú mismo, es lógico, ¿no? Tus psicólogos, tu gente alrededor, pues te invitan a no presionarte y tú mismo dices, no, voy a estar tranquilo, voy a estar relajado, pero la realidad es que no, o sea, el estrés se va acumulando. Al finalizar la década, el siglo y el milenio, los medios masivos de comunicación comenzaron a voltear hacia el taekwondo y a darle una cobertura sin precedente.
Los competidores empezaron a recibir becas, apoyos económicos importantes de la iniciativa privada, de la CONADE y patrocinios. A partir del año 2000, la Federación Mexicana de Taekwondo es la que más dinero obtuvo del gobierno, recursos que se convirtieron en metales preciosos. En Atenas 2004, Iridia Salazar obtuvo medalla de bronce y su hermano Oscar la de plata. Es la culminación de mucho tiempo de sacrificio. Yo he estado 15 años en el taekwondo, esperando este momento. Muy satisfecho porque ha sido toda una vida de sacrificio, de esfuerzo, de dedicación a este deporte. Un año más tarde, el oro llegó con Edna Díaz en el Campeonato Mundial. En el 2007, también María Espinosa se quedó con el metal dorado en el Campeonato Mundial. Creo que el subir al podio, el escuchar mi himno nacional, el ver mi bandera en lo más alto, ¿no? Eso fue como que una de las cosas que no tiene palabra, ¿no? Pero lo mejor estaba aún por venir. Tuvieron que pasar 24 años para que un hombre mexicano lograra medalla de oro en Juegos Olímpicos. El último en hacerlo fue Ernesto Canto en 1984. Este 2008, Guillermo Pérez es el de la hazaña. Desde los 5 años luchó por su sueño. Lo que lo hizo diferente fue que se fue forjando poco a poco en el tatami. Hoy es una realidad y se ha convertido en un ejemplo a seguir. Con el inicio del taekwondo, las ilusiones de conseguir una medalla en Beijing renacieron para la delegación mexicana. Guillermo Pérez fue el encargado de abrir la actividad para los nacionales. En su primer combate y gracias a un punto de oro, dejó fuera al británico Michael Harvey. En cuartos de final, el mexicano dejó en el camino al afgano Rohulanik Pai, conectando el punto decisivo a 11 segundos de terminar el duelo. La tensión iba en aumento. El tailandés Chuchawak Haulaor fue el siguiente obstáculo para el michoacano, quien ganó el combate y la oportunidad de disputar la medalla de oro. Antes de partir a Beijing, el mexicano ya sabía la técnica en la que confiaba para llegar hasta la presea dorada y la compartió con Canal 11. Bueno, pues mi mejor técnica es, siempre la hago proponiendo el combate. Cuando estoy entrando en pelea, siempre la hago proponiendo el combate. Hago mucha finta presionando a mis rivales y cuando ellos atacan, lo mejor que tengo es salir rápidamente y hacer la pick shaggy directo al costado. Es una de las técnicas más que me dan más puntos y que siempre hago en el combate. Otra, cuando me llegan a agarrar corto igual, cuando viene muy largo, lo que hago es, si me alcanza a agarrar mi lugar, hago pick shaggy, pierna de atrás, giro recto al estómago. Su rival, un viejo conocido, el dominicano Gabriel Mercedes. La pelea fue digna de una final olímpica. La paridad de fuerzas tangible, pero la técnica del mexicano marcó la diferencia y le valió llevarse la medalla de oro por decisión del jurado. El propio Guillermo describió ese último esfuerzo en el tatami. Es un competidor muy complicado que siempre se tira al suelo y siempre tira muchas patadas y en ese intercambio de patadas puede conectar algunas a la cabeza, es muy complicado, entonces sabía yo que tenía que estar seguro y no arriesgar nada. Y mantuve la presión, mantuve todo y al final se logró. Parte importante en el éxito del mexicano fue el trabajo de José Luis Onofre, su entrenador, quien también habló para Canal 11. Pues realmente teníamos la plena seguridad de ganarla, ¿no? Tuvimos la fortuna de enfrentarlo también en el clasificatorio de Cali, ya lo conocemos, Memo lo conoce muy bien, incluso Mercedes a Memo, pero teníamos, ahora sí que estábamos seguros, lo habíamos platicado y lo sentíamos así, de que podía ganársele a Mercedes y bueno, se fue al cuarto round, pero se logró el objetivo, ¿no? El campeón olímpico también nos compartió el secreto que lo llevó a lo más alto del podio. Bueno, pues la verdad yo he trabajado esta medalla por años y he estado siempre en mi mente buscándola y la constancia, ¿no? La constancia, la serenidad de nunca dejarte caer ante los fracasos y siempre salir adelante. Yo creo que eso es lo fundamental. Hoy Guillermo Pérez es medallista de oro para México y su nombre ya forma parte de la historia de los Juegos Olímpicos.
El triunfo de las mujeres mexicanas en el taekwondo es ya una tradición. Así lo demostró la jerarquía de nuestra campeona mundial, María Espinosa, quien en estos Juegos Olímpicos de Beijing no nos defraudó. La proeza se repitió solo 72 horas después de que Guillermo Pérez se coronara como campeón olímpico. La taekwondoín María Espinosa ganó para México la segunda medalla de oro en los Juegos de Beijing. Desde antes de partir a Beijing, María tenía clara su meta, alcanzar el escalón más alto en el podio. Me estoy preparando fuerte para ganar el oro, ¿no? En Juegos Olímpicos. Sé que es una competencia fuerte, en lo cual pues ahí está el nervio, la tensión de la competencia, pero pienso yo que tengo muy claro lo que es mi objetivo. El primer obstáculo a vencer fue la tunecina Khawla Ben Hamza, a quien María Espinosa venció con un contundente 4-0. Por un momento, una patada en la rodilla hizo pensar que podía quedar fuera de la contienda, pero la determinación de María la hicieron que siguiera adelante, y de manera arrolladora derrotó a Karolina Ketsierska en cuartos y a Sara Stevenson en semifinales. La final fue ante la noruega Nina Solheim, quien a pesar de su entusiasmo se vio superada por la técnica y la concentración de la sinaloense, que se impuso en la pizarra 3-1, triunfo que obtuvo gracias a la técnica que ha perfeccionado a lo largo de los años. Es pucho, desplazamiento con la pierna de la de atrás sustituye la de adelante y sale la de adelante es la que pega, y pado, que es una sustitución también de la pierna que está adelante, sustituye a la que está atrás para que salga la patada de la pierna de atrás. Así es como se culmina un esfuerzo de años de trabajo y sacrificios. Pero a su corta edad, María aún tiene un largo camino por delante. Y así, detrás de esta medalla que hoy enorgullece a México entero, hay una historia de 40 años de esfuerzo de personas e instituciones que ayudaron a consolidar al taekwondo mexicano como uno de los mejores del mundo. Hasta pronto.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este programa especial Taekwondo hecho en México. Un arte marcial de origen coreano con casi ya 4 décadas en nuestro país que nos ha dado logros internacionales y el más sonado, Beijing 2008. La constancia de muchos maestros, la disciplina de los competidores, pero sobre todo el esfuerzo de las familias han hecho que México se haga una auténtica fábrica de campeones. En este programa vamos a ver cómo se originaron las primeras escuelas, el trabajo que hicieron los primeros maestros y vamos a ver una historia de estrellas. Total, esta es una historia de éxito. Empezamos. Es el arte del combate con los pies y las manos. Es el Taekwondo, considerado una de las artes marciales más completas del mundo. La velocidad y efectividad de sus movimientos lo convierten en uno de los más espectaculares. Los inicios del Taekwondo en México se remontan a 1969, cuando el profesor Dae Won Moon abrió la primera escuela de este arte marcial. Debido a lo impactante de la técnica, que no se conocía hasta ese entonces en nuestro país, muchos jóvenes que practicaban el karate comenzaron a tomar clases con Moon. Cuando vieron al profesor Moon hacer sus combates y vieron como su habilidad de poder también impartir y instruir, entonces lo hizo y era algo tan dinámico que hizo que empezara una revolución interna dentro de lo que era aquel entonces el karate en México. Llega el profesor Moon y vienen los saltos, vienen los giros, vienen las patadas dobles combinadas, entonces ahí es donde vino el inicio del boom del taekwondo con todas esas generaciones. Junto con Dae Won Moon llegó Ramiro Guzmán, quien a pesar de ser muy joven, ya era experto en artes marciales. Ambos, con dedicación y esfuerzo, entrenaron a la primera generación de cintas negras, entre quienes destacan José Luis Olivares, Isaías Dueñas y Miguel Ángel Esquivel. Los entrenamientos eran de gran intensidad, y la competencia que se desarrolló al interior del grupo dio como resultado que el nivel se elevara rápidamente. Todos hacíamos combate con Ramiro Guzmán, con José Luis Olivares, con Isaías Dueñas y cuántos nos faltaban más. Entonces así nos fogueamos y eran clases. Si no llegábamos lastimados a la casa, o sea que mi mamá me decía cuando llegaba siempre con hielo y todo, dice, ¿cómo le gusta? Todas las clases eran unos combates eran muy duros. Después del primer campeonato mundial realizado en Seúl en 1973 y donde México logró el tercer lugar general, la primera generación dejó la escuela de Dae Won Moon para comenzar a dar clases en otros puntos de la ciudad. Sin embargo, el lugar que fundó seguía siendo el sitio donde se concentraban los jóvenes con mayor talento del país. Estar seleccionado era ya estar obviamente en la elite del taekwondo, pero luego ir a la escuela central a entrenar con el profesor Moon era también todavía como... era entrar a un espacio muy importante en el taekwondo de México y del mundo, ¿no? En los primeros 3 campeonatos mundiales, México obtuvo el tercer lugar, demostrando así su potencial. Pero ese fue solo el inicio. 1979 es un parteaguas para el taekwondo mexicano. En Stuttgart, Alemania, se lleva a cabo el 4º campeonato mundial y México, apenas con 10 años de práctica, se ubica en el segundo lugar del medallero, solo abajo de Corea con 7 medallas, 1 de oro, 4 de plata y 2 de bronce. Esta fecha también es representativa porque la primera generación de medallistas como Ramiro Guzmán y como Jaime de Pablos se une a una segunda generación que viene atrás, representada por Oscar Mendiola, campeón mundial, Manuel Jurado y Reinaldo Salazar, que por cierto es padre de nuestros competidores olímpicos, Oscar e Iridia. Aquí es donde se inicia la tradición de los campeones. En el año de 1979, Alemania albergó el 4º campeonato mundial de Taekwondo. México comenzó su preparación para afrontar este compromiso con la intención de mejorar lo hecho hasta el momento. Una vez más, la escuela del profesor Dae Won Moon se convirtió en el cuartel general de la selección nacional. Lo que pasa es que en aquel entonces estaban las escuelas del profesor Dae Won Moon y estaba José Luis Olivares en Satélite y había varias escuelas muy fuertes y cada quien entrenaba en su escuela. Una vez que estaba conformada la selección nos juntábamos para entrenar, ya sea en alguna escuela en particular, en Central, que él se llamaba, en Avenida Nuevo León, o a veces inclusive íbamos a la escuela de Satélite. Yo nunca había entrenado en la escuela del profesor Dae Won Moon hasta que quedé seleccionado. Entonces fueron entrenamientos muy fuertes, eran entrenamientos a las 9 de la noche
Eran entrenamientos de 9 de la noche a 11:30 de la noche. Y era entrenar pues, para el campeonato mundial, ¿no? Todos tenían claro que los intereses del grupo estaban por encima de los personales, así que hubo algunos que tuvieron que realizar un sacrificio extra. En ese momento también yo tuve que ceder mi peso, que era a los 58 kilos. Bajé hasta 52 para poder dejar que Reinaldo Salazar entrara en esa división y tener una presa más para México. La selección arribó a Alemania una semana antes de la competencia. Manuel Jurado había quedado fuera de la selección, pero había una esperanza. Una lesión que sufrió durante un entrenamiento aquejaba a Guillermo Aragonés. Alguien ya me había dicho que Guillermo estaba lastimado y que posiblemente no iba a competir, que me llevara yo todas mis cosas. Entonces me llevé mi dobo, me llevé todas las fotografías, toda la documentación que en un momento dado me fueron a requerir. Y así fue. Si Guillermo combatía, corría el riesgo de fracturarse una costilla y perforar su pulmón. El profesor Daewon Moon decidió no arriesgarlo y su lugar fue ocupado por Manuel Jurado. Su actuación fue buena, tanto que ganó una medalla de plata. Reinaldo Salazar, Jaime de Pablos y Pablo Arismendi también subieron al podio en segundo lugar. Pero sin duda la estrella de ese mundial fue Oscar Mendiola, quien dio a México su primera medalla de oro en un campeonato mundial de Taekwondo. Me sentía ganador, me sentía que había podido derrotar al inglés y así fue. El juez central me levanta la mano, todo el equipo mexicano se mete al área, me empiezan a levantar, me empiezan a aventar y fue la verdad un momento súper especial para mí y para toda mi vida, ¿no? Y la cosecha de medallas continuó. Carlos Obregón y Ramiro Guzmán se adjudicaron medallas de bronce. Nosotros teníamos la confianza que sí íbamos a quedar ahí. Eso no era duda entre nosotros. Entre los 8 que íbamos ahí, sabíamos que de los 8, 6 íbamos a estar ya con medallas. Esa fue la mejor actuación de México en un campeonato mundial. En total se trajeron a casa 7 preseas y esa marca sigue vigente hasta nuestros días. Después del campeonato de Stuttgart, Alemania, el taekwondo mexicano entró en crisis. Hubo divisiones y pugnas internas, pero a pesar de eso continuó la cosecha de medallas en campeonatos mundiales. Regresamos. A principios de los 80s, el taekwondo entró en crisis. Al inicio de los 80, el taekwondo tenía poco más de una década de haber llegado a nuestro país y México era ya subcampeón mundial. Sin embargo, algo no andaba bien. Mudo Kwan, la organización que manejaba por completo a este deporte y que agrupaba a todas las escuelas de la especialidad, se dividió. El profesor José Luis Olivares, uno de los pilares de la asociación y entrenador de un gran número de campeones mundiales, decidió separarse y fundar el Instituto Mexicano de Taekwondo. Muchos lo siguieron. La verdad es que hubo ahí unas fricciones muy fuertes. Se salió José Luis Olivares de la asociación del profesor Moon y puso su propia institución. Fue muy criticado, fue muy juzgado y yo estaba muy del lado de mi escuela. Y me seguí. Yo estuve 25 años con el maestro Daewon Moon. La diversificación de ideologías y la falta de coordinación y de objetivos comunes ocasionaron una disminución en el nivel técnico. Y peor aún, estos problemas entre dirigentes provocaron la cancelación del Campeonato Mundial que se celebraría en México en el año de 1981. La sede fue entonces cambiada a Guayaquil, Ecuador, pero se realizó hasta 1982. Participaron 36 países y México quedó en cuarto lugar. Oscar Mendiola obtuvo medalla de plata, al igual que César Rodríguez. Todos los coreanos en aquel tiempo pues eran muy superiores técnicamente. Sin embargo, pues nosotros teníamos la cualidad ya por naturaleza pues, de enfrentarnos a cualquier persona, fuera de color o fuera oriental o fuera latinoamericano, cualquier competidor, estábamos preparados para ello. Ignacio Blanco, Fernando Celada y Javier Mayén se quedaron con bronce. Al año siguiente se hizo aún más evidente el problema en el taekwondo. En el Campeonato Mundial de Copenhague en 1983, César Rodríguez repitió presea de plata y Gustavo San Ciprián ganó bronce.
Esas fueron las únicas medallas. Pero la situación empeoró, y durante el Campeonato Mundial de Seúl 1985, solo Gustavo San Ciprián pudo subir al podio con su metal plateado. Viendo a todos mis compañeros que iban perdiendo, cómo se esperaba el maestro Daewon Moon y mis otros entrenadores, yo lo que quería era como regresar un poco de lo que me habían dado y no había más que ganar. Y así fue, llegué a la final con el coreano. Otro problema que enfrentaba el taekwondo era la falta de apoyos gubernamentales. No había estímulos económicos como los hay actualmente. Los estímulos realmente eran que nos llevaban un pants y que decía México y nos traíamos nuestro escudo. Y de esa manera nosotros nos íbamos más motivando para poder pues representar a México, no por el interés económico, sino por la moral que nos inyectaban y el entrenamiento tan férreo que era poder llegar a cualquier parte del mundo. Fue hasta 1985 cuando los organismos deportivos del Estado comenzaron a participar en la organización de los eventos y en los procesos selectivos de los equipos representativos. Ya para 1988, año en el que el taekwondo fue incluido por primera vez en los Juegos Olímpicos como deporte de exhibición, esta disciplina estaba más estructurada, aunque la tensión entre los diversos grupos continuaba. Ese año, Enrique Torroella, Mónica Torres y Manuel Jurado ganaron medallas de bronce. Yo estoy feliz porque la brecha que nos tocó abrir en el olimpismo hace 20 años, pues ya se está volviendo una supercarretera, ¿no? Yo creo que los logros han sido ascendentes. Después de esta incursión en la justa olímpica, el reglamento internacional de competencia se modificó y los combates se volvieron más espectaculares. En la década de los 90, las competencias se vuelven más espectaculares y más rápidas. También fue significativa estas fechas porque se logra la primera medalla olímpica en Barcelona 92 con William de Jesús. Sin embargo, el competidor que duró 10 años en los mejores del mundo se llama Víctor Estrada. En los 90 la acrobacia invadió al taekwondo. En la última década del siglo XX, la técnica de esta disciplina sufrió un cambio radical y se incluyeron movimientos que requerían aún más habilidad. Se comenzaron a utilizar los saltos y a dar 2 o 3 patadas en el aire. En esa época las mujeres empezaron a empujar fuerte. Eran pocas y por eso debían entrenar con los hombres y estar a su nivel. En aquel entonces, en 88, cuando estaba un Miguel Ángel Aragonés, un Antonio Alcalá, un Ignacio Blanco, un Oscar Mendiola y yo compitiendo, a mí me ponían a entrenar con ellos. Yo era la única mujer que estaba entrenando y me ponían a la par y me sacaban el aire y me pegaban en la cara. En 1991, en Atenas, Grecia, se realizó el 10º Campeonato Mundial Varonil y apenas el tercer femenil. Un hombre, Hugo García, y 2 mujeres, Mónica del Real y Dolores Nole, obtuvieron medallas de bronce, a pesar de las complicaciones que representó para ellas llegar hasta ahí. Llega el tercer round y se empatan los cartones. Después, como está muy cerrado y en aquel entonces era 3 rounds de 3 minutos, la griega ya se sentía ganadora, ¿no? Dijo, no, pues ahorita por superioridad y por estar en casa, pues me la van a dar a mí. Pero resulta que 30 segundos antes de que se acabe el round, el entrenador griego empieza a festejar, la griega empieza a festejar y yo le conecto una circular al peto. Y entonces se voltean los cartones, quedamos 4-3, favor yo, y yo elimino a la griega de ese mundial. Y eso ya me daba el pase a medallas en ese mundial. La espectacularidad que adquirió el taekwondo logró que esta disciplina se incluyera nuevamente como deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Fue aquí cuando el taekwondoín mexicano William de Jesús logró la primera medalla de oro olímpica en la especialidad. Mónica Torres y Dolores Nole obtuvieron el bronce. Pero sin duda el competidor estrella en la década de los 90 fue Víctor Estrada. Ganó un campeonato mundial junior, un campeonato mundial estudiantil, 2 copas del mundo y medalla de bronce en Sydney 2000, fecha en el que taekwondo fue incluido oficialmente en los Juegos Olímpicos. Cuando te cae, como diríamos en el argot, cuando te cae la neta, ¿no? O sea, cuando te dices, volteas y de repente dices, ah, caray, o sea, lo que dicen es cierto, puedo ser medallista, ¿no? Y cuando te cae ese 20, por lo general tú mismo, es lógico, ¿no? Tus psicólogos, tu gente alrededor, pues te invitan a no presionarte y tú mismo dices, no, voy a estar tranquilo, voy a estar relajado, pero la realidad es que no, o sea, el estrés se va acumulando. Al finalizar la década, el siglo y el milenio, los medios masivos de comunicación comenzaron a voltear hacia el taekwondo y a darle una cobertura sin precedente.
los competidores empezaron a recibir becas, apoyos económicos importantes de la iniciativa privada, de la CONADE y patrocinios. A partir del año 2000, la Federación Mexicana de Taekwondo es la que más dinero obtuvo del gobierno, recursos que se convirtieron en metales preciosos. En Atenas 2004, Iridia Salazar obtuvo medalla de bronce y su hermano Oscar la de plata. Es la culminación de mucho tiempo de sacrificio. Yo he estado 15 años en el taekwondo esperando este momento. Muy satisfecho porque ha sido toda una vida de sacrificio, de esfuerzo, de dedicación a este deporte. Un año más tarde, el oro llegó con Edna Díaz en el Campeonato Mundial. En el 2007, también María Espinosa se quedó con el metal dorado en el Campeonato Mundial. Creo que el subir al podio, el escuchar mi himno nacional, el ver mi bandera en lo más alto, ¿no? Eso fue como que una de las cosas que no tiene palabra, ¿no? Pero lo mejor estaba aún por venir. Tuvieron que pasar 24 años para que un hombre mexicano lograra medalla de oro en Juegos Olímpicos. El último en hacerlo fue Ernesto Canto en 1984. Este 2008, Guillermo Pérez es el de la hazaña. Desde los 5 años luchó por su sueño. Lo que lo hizo diferente fue que se fue forjando poco a poco en el tatami. Hoy es una realidad y se ha convertido en un ejemplo a seguir. Con el inicio del taekwondo, las ilusiones de conseguir una medalla en Beijing renacieron para la delegación mexicana. Guillermo Pérez fue el encargado de abrir la actividad para los nacionales. En su primer combate y gracias a un punto de oro, dejó fuera al británico Michael Harvey. En cuartos de final, el mexicano dejó en el camino al afgano Rohulanik Pai, conectando el punto decisivo a 11 segundos de terminar el duelo. La tensión iba en aumento. El tailandés Chuchawak Haulaor fue el siguiente obstáculo para el michoacano, quien ganó el combate y la oportunidad de disputar la medalla de oro. Antes de partir a Beijing, el mexicano ya sabía la técnica en la que confiaba para llegar hasta la presea dorada y la compartió con Canal 11. Bueno, pues mi mejor técnica es, siempre la hago proponiendo el combate, cuando estoy entrando en pelea, siempre la hago proponiendo el combate, hago mucha finta presionando a mis rivales y cuando ellos atacan, lo mejor que tengo es salir rápidamente y hacer la pick shaggy directo al costado. Es una de las técnicas más que me dan más puntos y que siempre hago en el combate. Otra, cuando me llegan a agarrar corto igual, cuando viene muy largo, lo que hago es, si me alcanza a agarrar mi lugar, hago pick shaggy, pierna de atrás, giro recto al estómago. Su rival, un viejo conocido, el dominicano Gabriel Mercedes. La pelea fue digna de una final olímpica. La paridad de fuerzas tangible, pero la técnica del mexicano marcó la diferencia y le valió llevarse la medalla de oro por decisión del jurado. El propio Guillermo describió ese último esfuerzo en el tatami. Es un competidor muy complicado que siempre se tira al suelo y siempre tira muchas patadas y en ese intercambio de patadas puede conectar algunas a la cabeza, es muy complicado, entonces sabía yo que tenía que estar seguro y no arriesgar nada. Y mantuve la presión, mantuve todo y al final se logró. Parte importante en el éxito del mexicano fue el trabajo de José Luis Onofre, su entrenador, quien también habló para Canal 11. Pues realmente teníamos la plena seguridad de ganarla, ¿no? Tuvimos la fortuna de enfrentarlo también en el clasificatorio de Cali. Ya lo conocemos, Memo lo conoce muy bien, incluso Mercedes a Memo, pero teníamos, ahora sí que estábamos seguros, lo habíamos platicado y lo sentíamos así, de que podía ganársele a Mercedes y bueno, se fue al cuarto round, pero se logró el objetivo. El campeón olímpico también nos compartió el secreto que lo llevó a lo más alto del podio. Bueno, pues la verdad yo he trabajado esta medalla por años y he estado siempre en mi mente buscándola y la constancia, ¿no? La constancia, la serenidad de nunca dejarte caer ante los fracasos y siempre salir adelante. Yo creo que eso es lo fundamental. Hoy Guillermo Pérez es medallista de oro para México y su nombre ya forma parte de la historia de los Juegos Olímpicos.
El triunfo de las mujeres mexicanas en el taekwondo es ya una tradición. Así lo demostró la jerarquía de nuestra campeona mundial, María Espinosa, quien en estos Juegos Olímpicos de Beijing no nos defraudó. La proeza se repitió solo 72 horas después de que Guillermo Pérez se coronara como campeón olímpico. La taekwondoín María Espinosa ganó para México la segunda medalla de oro en los Juegos de Beijing. Desde antes de partir a Beijing, María tenía clara su meta, alcanzar el escalón más alto en el podio. Me estoy preparando fuerte para ganar el oro, ¿no? En Juegos Olímpicos. Sé que es una competencia fuerte, en lo cual pues ahí está el nervio, la tensión de la competencia, pero pienso yo que tengo muy claro lo que es mi objetivo. El primer obstáculo a vencer fue la tunecina Khawla Ben Hamza, a quien María Espinosa venció con un contundente 4-0. Por un momento, una patada en la rodilla hizo pensar que podía quedar fuera de la contienda, pero la determinación de María la hicieron que siguiera adelante, y de manera arrolladora derrotó a Karolina Ketsierska en cuartos y a Sara Stevenson en semifinales. La final fue ante la noruega Nina Solheim, quien a pesar de su entusiasmo se vio superada por la técnica y la concentración de la sinaloense, que se impuso en la pizarra 3-1, triunfo que obtuvo gracias a la técnica que ha perfeccionado a lo largo de los años. Es pucho, desplazamiento con la pierna de la de atrás sustituye la de adelante y sale la de adelante es la que pega, y pado, que es una sustitución también de la pierna que está adelante, sustituye a la que está atrás para que salga la patada de la pierna de atrás. Así es como se culmina un esfuerzo de años de trabajo y sacrificios. Pero a su corta edad, María aún tiene un largo camino por delante. Y así, detrás de esta medalla que hoy enorgullece a México entero, hay una historia de 40 años de esfuerzo de personas e instituciones que ayudaron a consolidar al taekwondo mexicano como uno de los mejores del mundo. Hasta pronto.